Seguimos con preparación madera y vamos a ver ahora descortezado. Hay varias formas de alimentar el descortezador. Una de ellas es la alimentación directa con una grúa de grampa. En este caso, como se puede ver en la figura, está la playa de madera, tiene el puente grúa que se puede desplazar, ven que tiene unos rieles, entonces se puede desplazar y llevar los troncos desde la playa de madera hasta la entrada al descortezador. Ahí tenemos, por ejemplo, con una grúa pero móvil, como está llevando a la entrada del descortezador los troncos. Vemos ahí diferentes ejemplos de transporte. Una vez que deposité los troncos a la entrada del llamado transportador, estos son llevados por el transportador a la entrada del descortezador. Los transportadores pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo, de cadenas, de láminas, de goma. Son básicamente cintas transportadoras que llevan, pueden ser cintas transportadoras u otro tipo, ¿sí? Pero que son los encargados de llevar los troncos hacia la entrada del descortezador. En este caso, fíjense que lo que tenemos es un transporte de troncos que, si ustedes ven, esta es la fábrica que transportaba por río, entonces los troncos directamente hay alguna parte de troncos bien apilados que serán transportados seguramente por camión o tren, y otra parte que son los que las grúas sacaron del río, que están de cualquier forma, ¿no es cierto? Entonces eso es llevado a estas especies de cintas transportadoras que van a mover, digamos, la madera por toda la fábrica. Acá tenemos lo que se llaman decks, que es otro tipo de transportador, mesas transportadoras, que tienen, por ejemplo, en este caso, diferentes secciones que avanzan a diferentes velocidades. Ahí tenemos lo que se llama receiving deck, que es lo que está antes del transportador que entra directamente al descortezador. Ahí tenemos un ejemplo del sistema de Andritz de entrada de troncos. Hay otro tipo de mesa transportadora, que es la mesa transportadora cortadora, que se llama slashing deck, que es cuando tengo que transportar, pero a su vez tengo que cortar de un determinado tamaño. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en los pulpados de tipo mecánico a la piedra o mecánico a la piedra presurizado, porque los bolsillos o las recámaras de las piedras tienen un tamaño determinado, entonces de ese tamaño hay que cortar los troncos, ¿sí? Entonces se realiza el corte mediante estas mesas cortadoras. Bien, para manejar los desechos, que sería la corteza, los residuos de corteza, hay una o dos cintas transportadoras bajo el sistema de recepción y mesa de corte hacia la línea de combustible, ¿no? Ahí se va a colectar bajo la mesa transportadora lo que sea de corteza y de madera astillada, que se pueda romper por el transporte, y bajo el descortezador va a estar el residuo de corteza, también acerrín producido por sierras, etcétera. Entonces dependiendo que la corteza esté húmeda o esté seca, por ejemplo, ahí vemos que en los sistemas de descortezado en húmedo, la corteza sale muy mojada y por lo tanto pasa por una especie de prensa para extraer la humedad, y si no, directamente es transportada a las pilas, que los van a digamos tomar con esos tornillos que se ven ahí, toman la parte de abajo de las pilas para transportarlas a los transportadores, que a su vez van a llevar la corteza hacia la caldera de biomasa. Ahí tenemos los diferentes tipos de transportadores de corteza.
Bien, ¿cuál es el propósito del descortezado? Quitar la cantidad de corteza requerida por el tipo de producto final buscado, ¿no es cierto? O sea, no todos los procesos tienen el mismo requerimiento de descortezado. Algunos requieren que sea el descortezado perfecto, que no quede ni una partícula de corteza, y otros no son tan exigentes. Entonces, esa medida se denomina grado de descortezado. Es la medida de la eficacia de la separación de la corteza. ¿Y cómo se mide? Se mide como porcentaje de superficie descortezada o porcentaje de corteza en astillas, porcentaje de peso de corteza. Entonces, por ejemplo, un grado de descortezado del 95% en madera es un 0,5% en peso de corteza residual. Como dijimos, los requisitos van a depender del tipo de pulpa que voy a producir. Por ejemplo, una craft blanqueada de coníferas tiene un requerimiento de descortezado del 90% aproximadamente, o sea, menos de 1% en peso de corteza en el tronco. Mientras que las semiquímicas para cartón corrugado medio, como el cartón corrugado no se ve, ¿sí?, o cualquier tipo de cartón en que no es importante la apariencia, el requisito de descortezado es del 70%, o sea, 3% de peso de corteza en el tronco. Craft marrón o semi blanqueada es un valor intermedio entre 70 y 90. En cambio, por ejemplo, los procesos mecánicos, mecánico a la piedra, termomecánico o sulfito de coníferas sin blanquear, tienen un alto requisito de descortezado porque no tienen tratamiento químico que pueda disolver los productos de la corteza. Entonces van a tener un requerimiento de descortezado del 98, 97, 99%, o sea, 0,1, 0,2% en peso de corteza. Bien, ¿cuáles son las variables que afectan el descortezado? En lo que hace a la materia prima, vamos a tener un factor que es la especie, ¿no es cierto? O sea, el espesor y la estructura de la corteza. Ustedes saben que la corteza del pino se suelta mucho más fácil que la del eucaliptus. Hay especies que tienen lo que se llama corteza correosa, como el eucaliptus, la acacia, y el pino, por el contrario, las coníferas en general, con golpearse los troncos ya la corteza se suelta. También la adhesión entre la madera y la corteza varía con la temperatura y con la humedad de la madera. Si los troncos están helados, entonces la fuerza de adhesión de la corteza es de 2,5 a 5 veces mayor que la normal. En climas fríos, entonces, en general lo que se hace antes de descortezar es un deshielo, o sea, se pasa por agua a los troncos de tal manera de tratar de aflojar el hielo en la corteza. Otro tema importante que tiene que ver con la eficiencia del descortezado es la calidad del tronco en cuanto a su forma. ¿Sí? Tenemos troncos rectos, que son los más fáciles de descortezar, y después los tenemos, como ven ahí, con torceduras de diferente tipo que van a afectar el descortezado porque van a hacer que no funcionen bien las herramientas, van a descortezar una parte y otra no. Entonces siempre es preferible que los troncos sean en la medida de lo posible rectos. También tenemos variables de equipamiento, o sea, diferentes tipos de equipos de descortezado que vamos a usar, y en general las vamos a usar sobre todo dependiendo de la madera, del tipo de árbol que vamos a descortezar, o sea, de la especie, y de las características también de tamaño, etcétera. Entre estos equipos tenemos los de tambor rotativo, que pueden ser paralelos o de caída, los de anillo, también llamados de cambium o de corte, los de cabezal de corte o king, y los hidráulicos. Los más utilizados en este momento son los de tambor y los de anillo. Ahí vemos cómo es un descortezador de tambor. Son esos grandes tambores
que tienen ranuras por las cuales sale la corteza y tienen o algún mecanismo que los hace rotar. Entonces, los troncos entran, como habíamos visto, por algún mecanismo al descortezador, el descortezador rota y los troncos se mueven adentro del tambor. Al moverse se golpean entre ellos y contra la superficie del tambor, y entonces ahí se desprende la corteza, ¿sí? Esa corteza pasa a la cinta transportadora que está en la parte inferior y que va a llevar la corteza hacia las pilas de corteza de la caldera de biomasa. ¿Ven? Ahí tenemos diferentes formas de mover al tambor. Ven que hay algunas tipo ruedas metálicas, hay ruedas con neumáticos. Antes ya está obsoleto, pero en algún momento también se utilizaban cadenas, donde quedaba colgando directamente el tambor. Entonces, este tipo de descortezador se utiliza cuando la corteza se separa fácilmente. Entonces se van a usar básicamente con coníferas, ¿sí? Esta corteza se expele a través de las ranuras de la carcasa del tambor. Ahora bien, la superficie abierta de la carcasa es importante, de 3 a 4% en los modelos más viejos, del 5 al 6% en los apoyados sobre neumáticos. ¿Y por qué es importante? Porque es interesante que una vez que se desprende, la corteza directamente salga por las ranuras para que no ensucie los troncos, sino salen como embarrados. Ahora bien, tampoco la superficie puede ser demasiado abierta porque va a debilitar la estructura metálica del tambor, ¿no? Ustedes piensen que los troncos al girar le pegan unos golpes impresionantes, o sea, es un sistema muy ruidoso. Si tienen oportunidad de conocer una playa de madera, van a ver que los golpes que producen los troncos contra el tambor son muy fuertes. Entonces eso puede dañar al tambor si tiene demasiada superficie abierta. Entonces, bueno, más o menos 5 o 6% es una buena superficie abierta. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Esta es una foto. Y ahí tenemos un esquema, ¿no?, de Andritz. La capacidad específica de descortezado en metros cúbicos por hora por metro cúbico de volumen del tambor, entonces va a depender de la especie de madera, los requisitos de limpieza, las dimensiones de la madera y de las dimensiones del tambor, ¿sí? O sea que dependiendo del tipo de madera va a ser más eficiente o menos eficiente, va a ser mayor la cantidad de troncos que yo puedo descortezar, por ejemplo. Tengo dos tipos de tambores descortezadores, como habíamos dicho, unos se llaman de caída y los otros paralelos. Los de caída, en el caso de los de caída, la longitud del tronco es más chica que el diámetro del tambor, entonces al girar van cayendo al azar, ¿sí? Se mueven y caen en cualquier dimensión, en cualquier dirección, mientras que en los paralelos la longitud del tronco es mayor que el diámetro del tambor, entonces siempre van cayendo pero manteniéndose paralelos al tambor. Fíjense, cuando son muy largos los troncos, entonces ahí siempre el movimiento los va a hacer mover en forma paralela a la dirección del tambor. Tienen aproximadamente 3,2-4 metros de diámetro. Fíjense que son importantes, ¿no?, como una habitación de diámetro, y 40-70 metros de longitud. Los troncos van alineados con el eje del tambor y ruedan entre ellos y la superficie interna del tambor. Se van golpeando, ¿sí? Las fuerzas de descortezado son considerablemente más débiles que en el descortezador de caída, en que pueden caer en cualquier dirección.
Este descortezado solamente se usa para troncos largos. La eficiencia es más baja que en el de caída debido a las bajas fuerzas de fricción, pero tiene ventajas, como por ejemplo reducción de desechos de madera. Cuando caen los troncos en todas las direcciones, ¿qué es lo que pasa? Y que se rompe mucho más la superficie del tronco y por lo tanto voy a tener más desperdicio, me va a bajar el rendimiento de madera. Simplificación de del sistema de manejo de madera antes del descortezado y manejo suave de los troncos, por lo cual me va a dar chips de mejor calidad. Ahí vemos, fíjense cómo es el de caída, que realmente los troncos son mucho más cortos que el diámetro del tambor. Ese es el interior de un descortezador. Entonces en los de caída los troncos se mueven libremente a través del tambor que rueda alrededor de su eje. Los troncos se descortezan frotándose y golpeándose entre ellos, y las fuerzas que influencian el flujo de madera van a ser la gravedad, porque el tronco va a mantenerse contra la pared del tambor hasta que llega a un punto que cae, la fuerza centrífuga y la fricción. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la fricción entre troncos, van a ayudar, la fricción va a ayudar al descortezado, y la fuerza centrífuga porque va a ser la que va a producir el movimiento, ¿no?, de los troncos. Tienen estos descortezadores 4 a 6 metros de diámetro y 20-40 metros de longitud, o sea, son más cortos. Y los troncos, o sea, son más cortos que los paralelos, pero más o menos del mismo diámetro, o sea que los troncos son los que realmente son más cortos. Gira a 5 a 8 RPM de velocidad periférica. Pueden inclinarse levemente y con eso se puede manejar la velocidad de llenado del tambor, la velocidad de vaciado del tambor, la velocidad de giro, el peso de la madera, el coeficiente de fricción entre la madera y el tambor y el coeficiente de fricción entre los troncos. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de estos descortezadores, son un poco más cortos. Ahí vemos, estos son, el que tenemos arriba parece ser de troncos largos. Y vamos a hablar un poquito de las variables de operación del descortezador. ¿Qué es lo que va a mejorar el descortezado? Primero, si la corteza está húmeda, ¿sí? Por eso es que veían en algún esquema anterior que se les echan como chorros de agua. Eso es bueno para el descortezado, pero no es bueno para el ambiente, porque el agua de descortezado es un agua muy sucia que no se puede reciclar. Y como siempre se trata en las fábricas de disminuir el uso de agua, entonces cada vez se trabaja más en seco. Entonces eso, digamos, la única forma, cuando estoy trabajando en seco, la única forma de manejarlo es trabajando con madera fresca, ¿no es cierto? Con madera que no esté seca. Después, mayor velocidad al tambor, 3,5 a 12 RPM. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que si yo giro muy rápido, lo que tengo adentro del tambor se me va a pegar a las paredes y ahí va a quedar fijo y no se va a descortezar. Yo necesito que quede fijo hasta un punto, que sea lo más alto posible, pero que en un punto caigan para producir el roce y el golpe. Entonces voy a girar a altas revoluciones, pero siempre tienen que ser menores al punto en que se van a fijar por fuerza centrífuga. Alto tiempo de retención en el tambor, 25-60 minutos, o sea, tengo que asegurar que entre la entrada y la salida el tronco pase suficiente tiempo como para que termine descortezándose hasta el grado de descortezado que yo pretendo. Si tengo variaciones en la retención, voy a tener fluctuaciones en el resultado, así que tengo que ajustar bien el tiempo de residencia de cada tronco dentro del descortezador. Y el porcentaje de llenado tiene que ser medio, de 25 a 60%, o sea, si lo lleno todo, directamente no va a haber movimiento entre los troncos, y si lo tengo vacío, va a ser muy poco eficiente el trabajo del descortezador. Entonces voy a manejar también ese porcentaje de llenado.
Dentro de las variables de operación se puede, como decíamos, funcionar en húmedo o en seco, pero actualmente vamos hacia el descortezado en seco por temas ambientales. ¿Cómo se logra? ¿Qué se puede hacer para ayudar en este caso? Bueno, que haya más ranuras en la parte delantera del tambor para que donde cae la primera parte, que es la mayor parte de la corteza, no quede girando adentro del tambor y ensuciando los troncos. Bien, otro tipo de descortezador es el que se llama de anillo o de cambium. Este es un sistema totalmente diferente, se usa para descortezar eucaliptus o acacias, como dijimos, maderas de corteza correosa. Se alimentan los troncos individualmente, o sea que se van descortezando de a uno, y pueden usarse troncos largos, troncos de gran diámetro, ya no tengo tantos requisitos, y la corteza se separa por la capa del cambium. Recuerdan que el cambium está en el medio entre la corteza y el xilema, y es el punto donde tenemos una hilerita, un par de hileritas de células vivas. Bueno, en ese punto es donde se va a separar la corteza de la madera, y por eso se llama descortezador de cambium. Bueno, ahí tenemos, ven que hay como unas ruedas metálicas que van a ser las que girando van a impulsar el tronco para que entre a las cuchillas, y tiene unas cuchillas que ahora vamos a ver en un esquema cómo funcionan. Ahí se ven muy bien. La corteza se corta en tiritas, es como si estuviera pelando una naranja, y se la extrae raspando. Entonces el rotor hace que avance el tronco, y estas cuchillas lo van pelando. ¿Ven? Ahí tenemos, o sea, que no son nada inofensivas, ¿no? Esas cuchillas. Ahí tenemos algunos modelos. Estos ven que tienen todos más o menos el mismo aspecto. Bueno, otro tipo de descortezador es el descortezador por abrasión o king. Este es un tambor, pero en este caso el tambor es fijo, y en la parte inferior voy a tener unos rodillos con cuchillas que van a ser los que son móviles. Tengo muchos discos descortezadores montados en la carcasa en dirección radial. El descortezado es bueno, tiene poco daño y poca pérdida de fibras, y en este caso la ventaja que tiene es que los troncos pueden ser de conífera o latifoliada, pueden tener corteza correosa o corteza suelta como la del pino, pueden ser rectos, curvos, con nudos, etcétera, provenir de diferentes climas, ser de pequeño diámetro, tipo ramas. Y tiene una gran capacidad, 300 metros cúbicos por hora, con un grado de limpieza de 95%, con troncos de 17 a 20 centímetros de diámetro. Les vuelvo a recomendar que miren los videos, porque dentro de los videos hay videos de descortezado de tambor, videos de descortezador king, y ahí se nota bien el funcionamiento para que darse buena idea de cómo es el funcionamiento de estos descortezadores. Ahí ven que en realidad el tambor es una cosa que tampoco es un tambor redondo, pero es como una cámara, ¿sí? Que está fija y que tiene esos cilindros con las cuchillas en su parte inferior. Bien, y por último el descortezador hidráulico. Este descortezador funciona con un chorro a muy alta presión, y hay de dos tipos, con el spray de agua móvil y con rociadores fijos y el tronco moviéndose. Fíjense que el chorro a alta presión es el que hace separar la corteza. 10 megapascal de presión de agua, puede usarse para costaneros, para troncos grandes, chicos, no tiene problema. Se utiliza en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda,
suele utilizarse para troncos de gran diámetro, pero actualmente, como decíamos, que estamos tratando de descortezar en seco para disminuir el uso de agua en la zona de preparación madera, porque es agua que no puedo reciclar, entonces este tipo de descortezador está cayendo en desuso. Ahí ven los chorros de agua, se ve como esa gran fuerza. Son dos tipos diferentes, fíjense, de descortezador. En el primero se mueve el chorro, mientras que en el segundo se mueve el tronco. Bien, las pérdidas de madera durante el descortezado dependen de la calidad de la madera y del grado de descortezado requerido. Si yo requiero mucho descortezado, muy poca corteza en madera, voy a tener mayor cantidad de pérdidas. Los desechos de madera son mínimos cuando se descortezan troncos de gran diámetro, largos, grandes y uniformes, ¿sí? Puedo tener entre 1 y 1,5% en peso de madera de desecho. Ahora, cuando se descorteza una madera seca o una madera mixta, troncos delgados y grandes, para poder emparejar tengo que efectuar un mayor tratamiento mecánico, y por lo tanto voy a perder mucha más madera, entre un 4 y un 5% de pérdidas. Hay otro tipo de descortezado, que es el descortezado en la plantación, ¿sí? Por ejemplo, pueden ver que hay algunos videos de algunas empresas como UPM, como CMPC en Brasil, que trabajan con eucaliptus, y en general con eucaliptus el descortezado se realiza en la plantación. ¿Por qué? Porque la corteza queda en la plantación y entonces se utiliza como forma humus, ¿sí? Como nutrientes, es aprovechado como nutrientes en la tierra. Entonces, en ese caso se descortezan en la plantación, pero también se descortezan en la plantación, hay sistemas, digamos, que producen, además descortezan y chipean, hacen las dos cosas también en la plantación. Entonces son máquinas especiales que pueden ver ahí. También hay videos en los cuales entra el tronco y sale el tronco descortezado. Ven, entra por un lado con corteza, sale por el otro lado descortezado. También tienen incorporado el derrame, o sea, hace todo el tratamiento junto. En el caso de, como les decía, las plantaciones de eucaliptus, pero también la misma máquina que corta, las máquinas que veíamos hoy que producían el corte, también hacen el derrame, o sea que son diferentes. Si tengo una máquina distinta o si hago un corte manual, entonces ahí puedo usar una de estas máquinas que me hace el derrame y el descortezado. Ahí tenemos otro. Este está produciendo chips directamente. Chipea el árbol entero. En este caso, cuando yo voy a chipear el árbol entero con ramas, con todo, no estoy buscando fabricar chips para pulpa, sino que lo que estoy buscando es chips para leña. Se hacen chips de las ramas para leña en la plantación, y también a veces, dependiendo del tamaño del árbol, se hace chip del árbol entero. Bueno, el control del descortezador, ahí vemos, ¿sí? Por ejemplo, un sistema de control que podemos ver que va a tener diferentes variables. Ahí tiene, por ejemplo, la cinta transportadora de entrada, después un sistema para deshielo, después el movimiento del descortezador en sí, del tambor, el movimiento de la cinta transportadora de la corteza, la compuerta de descarga, que esa se mantiene más o menos cerrada para permitir que los troncos pasen más tiempo adentro del descortezador, y
la cinta de descarga. Entonces cada una de esas cosas se van manejando de una determinada manera. Por ejemplo, la velocidad de entrada, la cantidad de madera que entra, si quiero hacer deshielo, la temperatura de la corteza, información sobre el peso que tengo adentro del tambor, la posición de la compuerta, la limpieza final de los troncos y la cantidad de madera descortezada. Todas esas variables se toman en el sistema, se hace una optimización del sistema de control y con eso se vuelve, digamos, a manejar el control del sistema. O sea, se toman las medidas y se ajusta el control del sistema de acuerdo con lo que yo quiero hacer.